No voy a presentar nada porque no está acá. Ahora sí. Bueno, ¿ven la pantalla? ¿Se ve? Sí, sí. Bueno, el tema que vamos a ver hoy tiene que ver con una decisión estratégica que impacta no solo sobre la administración de operaciones, sino sobre toda la empresa en general, que es lo que tiene que ver con la ubicación y la distribución de planta o de instalaciones industriales. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que había decisiones estratégicas? Vimos la teoría pasada, decisiones sobre producto y proceso, y esas decisiones están estrechamente vinculadas con esto de la ubicación y la distribución de instalaciones. Bueno, en la bibliografía yo se las adjunté en una carpeta ahí. Estos son los dos capítulos que les adjunté, que son los que seleccioné, pero lo pueden leer el tema de cualquier libro de administración de operaciones porque están en todos los libros y más o menos todos lo tratan de forma muy similar. Digamos, las herramientas que hay son esas y no hay mucho más. Cuando nosotros hablamos del producto, ¿sí? Dijimos que producto es lo que una empresa ofrece al mercado con el objeto de alcanzar sus metas, ¿sí? Y de satisfacer alguna necesidad, algún deseo, ¿sí? O alguna expectativa de ese mercado. Para poder lograr producir estos bienes o servicios, la empresa necesita recursos, ¿sí? Y de alguna manera esos recursos tienen que llegar a la empresa, a la industria, la industria los procesa y después tiene que de alguna manera lograr que eso que ofrece al mercado llegue al consumidor, al cliente. Dentro de todos esos procesos está incluido lo que nosotros llamamos la logística, ¿sí? La logística tiene que ver con que la industria, la empresa obtenga los recursos que necesita, los transforme y los distribuya, ¿sí? En la logística nosotros podemos identificar tres etapas, digamos, si lo queremos decir de alguna manera, lo que se llama la logística de entrada, la logística interna y la logística de salida. La logística de entrada tiene que ver con cómo la empresa, cómo los distintos recursos que necesita llegan para ser procesados. La logística interna tiene que ver con cómo esos recursos de alguna manera fluyen dentro de las instalaciones de la organización, y la logística de salida con cómo la empresa hace llegar eso que ofrece al mercado, a los consumidores finales. Obviamente, esto de la logística, de alguna manera, impacta en el costo del producto, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la logística está, de alguna manera, incluido en el costo del producto. Y dentro de ese costo tenemos, eh, digamos, cuestiones importantes que tienen que ver con el transporte, con el costo de la logística. Y el hecho de dónde esté ubicada la instalación impacta fuertemente en este costo y también en la velocidad de entrega, en la velocidad que tenemos de llegar al consumidor y en la forma en la que los recursos también llegan a nuestra organización. Por eso es que la ubicación y la distribución de instalaciones son eh, ventajas competitivas, ¿sí? Hoy día para una empresa, para una organización. Como dijimos, por eso es una decisión estratégica, porque de algún modo tiene un impacto directo en toda la organización, no solo en el área de operaciones, y además en el largo plazo, ¿sí? Una vez que una empresa decide dónde instalar su planta industrial, digamos, después el hecho de haber tomado una decisión equivocada tiene un costo muy alto. Es un elemento fundamental del plan estratégico porque obviamente la forma en la que se va a lograr la visión va a estar de alguna manera influenciada por esta ubicación de instalaciones y por cómo se van a distribuir los distintos procesos en esa planta. Y el hecho de decidir entre posibles ubicaciones tiene que ver con analizar un conjunto de factores, algunos en forma cualitativa y otros en forma cuantitativa, y cómo esos factores influyen en el costo y en el objetivo
los objetivos de la organización a la hora de tomar la decisión. El escenario geopolítico mundial también tiene un impacto en esto de la ubicación de instalaciones. Si ustedes se acuerdan en ese video que nosotros les pusimos al inicio de la cursada, el que está ahí en la primera página, digamos, en la pestaña de inicio, el video muestra cómo a lo largo de la historia de la humanidad, eh, las estrategias, digamos, y los factores que influyeron en la ubicación de las instalaciones fueron cambiando a lo largo del tiempo. Hoy en día, como tenemos mercados globalizados, muchas veces hay empresas que, digamos, compiten a nivel mundial, digamos, una competitividad mundial, y este factor de competitividad mundial, incluido con el alto progreso de la tecnología, estas herramientas nuevas que tienen que ver con la industria 4.0, también van modificando las políticas, ¿sí? O las estrategias de ubicación de las instalaciones de plantas industriales. Cuando hablamos de ubicación de planta, no solamente nos referimos a las plantas de producción de bienes, sino también a la de prestación de servicios. Las industrias de servicio han tenido un constante auge en este último siglo, van ganando cada vez más terreno, y también hay importantes desarrollos que tienen que ver con las industrias de prestación de servicios. Entonces, como dijimos, la decisión de dónde ubicar la planta industrial tiene directa influencia en los costos, ¿sí? En los costos de operación y obviamente en el costo final del producto. También tienen influencia sobre la efectividad que tenga la mercadotecnia, es decir, esto de hacer llegar el producto al consumidor final. Y los efectos de la decisión son a largo plazo, por eso es una decisión estratégica. El hecho de no tomar una buena decisión en la localización puede tener altos costos, no solamente en cuanto a lo que tenga que ver con la competitividad, sino también en cuanto a lo que tenga que ver con requerimientos o necesidades de expansión de la planta, ¿sí? Muchas veces la localización es adecuada en ciertos términos, analizando ciertos factores, pero si la empresa o la industria tiene una estrategia de crecimiento, ¿sí? Hay que pensar en el momento de la localización cuáles son las posibilidades de crecimiento de la planta, de crecimiento y de flexibilización de la planta. Entonces, a la hora de pensar dónde ubicar una planta industrial, ya sea porque es una industria que recién se inicia o porque es una industria que está creciendo y que piensa en nuevas localizaciones de plantas industriales, a la hora de pensar en esa ubicación, es necesario responderse a ciertas preguntas como, por ejemplo, cuál es el mercado que se desea abastecer, dónde están las fuentes de materias primas, ¿sí? Para poder producir esos bienes, eh, si es importante que las fuentes de materias primas estén cerca de la planta o no. ¿Por qué? Porque puede que haya cuestiones que tengan que ver con, por ejemplo, productos perecederos o con el transporte de las materias primas por el tema de tamaños, ¿sí? Por ejemplo, las industrias cementeras, la mayoría normalmente se ubican cerca de las canteras. ¿Por qué? Porque es más fácil transportar el producto terminado hacia el mercado que transportar la materia prima desde la cantera hasta la planta de producción. ¿Sí? El impacto en el costo es mucho mayor, el costo de transporte de materias primas en el costo del producto, que el de transporte del producto terminado. Después también hay que pensar qué tipo de mano de obra se necesita, así que qué calificación tiene que tener la mano de obra que se requiere, y si en las distintas ubicaciones que se están analizando se va a contar con esa mano de obra, o si va a requerir trasladar a la mano de obra, eso va a tener otro costo. La otra pregunta a responder es si los medios de transporte necesarios están disponibles en las distintas localizaciones que se analizan.
Cuando hablamos de medios de transporte, hay que pensar cuál es la forma más efectiva de transportar no solo el producto terminado, sino también las materias primas, los distintos recursos. Esos transportes a veces, dependiendo de las características de la materia prima, del producto terminado, se pueden hacer por ruta o es más eficiente por tren o si es necesario barcos, aviones, lo que fuere necesario. También hay que pensar cuánto terreno se necesita para la planta, para la construcción de la planta y para futuras ampliaciones, qué tipo de recursos energéticos se requieren, qué tipo de energía y si existe un- una distribución de energía de ese tipo en ese lugar, ¿sí? Por ejemplo, para la instalación de una planta generadora de energía, ¿sí? Por ejemplo, una central térmica, ¿sí? Hay que ver si en la ubicación de la instalación se tiene acceso al gas y a qué costo, ¿sí? A qué costo se puede acceder al gas. Lo mismo para si la energía eléctrica. Después también se pueden hacer otro tipo de preguntas, como por ejemplo si se requieren condiciones climatológicas especiales, si hay algún impedimento regulatorio para la instalación de esa planta en algún sitio, ¿sí? Es decir, hay otras preguntas que pueden surgir que debería ser importante responder en algunas situaciones particulares. A partir de la respuesta que uno puede encontrar a esas preguntas, aparecen los distintos factores que influyen en la ubicación de las instalaciones. Los factores, los dos factores, digamos, que primero se analizan son las necesidades de que esta industria o esta planta esté cerca del mercado, cerca del consumidor final, y cuando analizamos este mercado, ahí, digamos, para tomar las decisiones podemos analizar muchas cuestiones, como por ejemplo las características demográficas, el costo de transporte, eh, características específicas del producto o servicio, por ejemplo, en el caso, como decíamos, de los perecederos, ¿sí? Un caso un ejemplo muy clásico es de la industria láctea, donde el siglo pasado, digamos, si lo pensamos así, las industrias lácteas se concentraban cerca de los proveedores, es decir, cerca de los tambos. ¿Por qué? Porque se trataba de transportar un producto perecedero y se hacía en condiciones que a lo mejor no eran las más adecuadas. Hoy en día, con la ayuda de la tecnología, a lo mejor a lo mejor no es tan importante estar cerca de los proveedores y también cerca del mercado. ¿Por qué? Porque el producto final se puede envasar con determinadas características, de modo que no es tan importante que esté próximo al mercado y sigue siendo importante que esté próximo al proveedor, ¿sí? A los tambos. Con respecto a la proximidad de los proveedores, analizar esa importancia tiene que ver generalmente con esto que decíamos de la facilidad y el costo del transporte de la materia prima, que obviamente eso va a influir mucho en el costo del producto. También no solamente en la facilidad de transporte, sino en el volumen que representa, ¿sí? Esas materias primas con respecto a lo del producto terminado. Proximidad a los proveedores, como dice ahí, es muy importante en industrias extractivas, ¿sí? Como por ejemplo el que decíamos, el caso de las canteras, de las pasteras y de las empresas que producen papel. Es más conveniente que se ubiquen en cercanías a los proveedores que en cercanías al mercado, es decir, a los consumidores. También hay que analizar como factor muy importante esto de la facilidad del transporte, ¿sí? Si tengo las redes y los medios de transporte necesarios para poder distribuir el producto terminado. Eso con respecto a la infraestructura, es decir, si hay carreteras, si hay eh, eh, canales o vías de agua donde puedan transportarse por medio de barcos, con respecto a los requerimientos de energía de las telecomunicaciones, es decir, hay distintos este,
cuestiones que hay que analizar a la hora de la ubicación de instalaciones. Por ejemplo, en el caso de las petroleras, ¿sí? Hay toda una red de transporte del petróleo y de sus derivados que tienen un costo, un impacto en el costo del producto final muy, muy importante. Por eso, bueno, ahí, digamos, no solamente hay que transportar el producto terminado. Básicamente, el análisis de la ubicación de las instalaciones tiene que ver con que el costo total sea mínimo. Cuando hablamos del costo total, nos referimos al coste de transporte de la materia prima, al costo de transporte del producto terminado, a la calidad de la mano de obra, ¿sí? Es decir, qué nivel de capacitación requiere de la mano de obra, de calificación, em, cómo es la influencia de los sindicatos en el sector o en el lugar donde estamos analizando la ubicación y cómo es el nivel de sueldos y salarios. En el caso, por ejemplo, tenemos muchos ejemplos de industrias que esto de el nivel de sueldos y salarios y todo lo que tenga que ver con las leyes laborales son fundamentales a la hora de decidir dónde ubicar tus plantas industriales, sobre todo en un mercado tan competitivo y tan global como el que tenemos hoy. También hay que prestar atención a otras instalaciones, otras plantas o centros de distribución que haya en las cercanías de las posibilidades que se están evaluando. Cuando se piensa en ubicar una instalación industrial en otro país, hay un montón de cuestiones que también deben analizarse, como por ejemplo el hecho de existir zonas francas, perdón, o de libre comercio, el riesgo político, las regulaciones ambientales, barreras culturales, ¿sí? Que puedan tener efectos adversos en la localización y también el clima general de los negocios de la comunidad anfitriona, ¿sí? Es decir, si en ese país se fomenta la innovación, la producción a bajo costo, bueno, lo que hablábamos de las regulaciones laborales, impositivas, es decir, un montón de factores que hay que analizar a la hora de pensar dónde localizar una planta industrial. Hay métodos, sí, hay metodologías desarrolladas que permiten evaluar distintas localizaciones y esas evaluaciones generalmente se hacen en función al costo, como es el método de transporte, que es lo que nosotros vamos a ver en la práctica. De estos tres métodos vamos a desarrollar el método de transporte, que es un método de la programación lineal que lo que busca es minimizar el costo de transporte desde determinados orígenes hacia determinados destinos. No solo permite minimizar el costo, sino que nos permite definir qué cantidades debemos transportar desde cada centro de producción o cada origen a cada destino o mercado. Después otro método que es bastante sencillo, que es el método de centro de gravedad, que lo que tiene en cuenta son las instalaciones existentes y la posible nueva instalación y las distancias que hay entre las distintas instalaciones y los volúmenes que se deben transportar. Y básicamente lo que hace es calcular como si fuera el centro de masa, como en física, como cuando calculamos el centro de masa de un cuerpo. Bueno, acá más o menos lo que hace el método es bastante similar. En vez de tener en cuenta las masas, tiene en cuenta los volúmenes transportados y las distancias. Después hay otro método que es el método de calificación de factores, donde, digamos, se identifican cuáles son los factores de influencia y a cada factor se le da un rango de valores, ¿sí? Y después cuando se evalúa cada sitio, se le identifica a un punto dentro de ese rango de valores para cada factor, ¿sí? Es decir, se evalúa el sitio y a cada factor se le asigna un valor que esté dentro de ese rango. Y después se suman todos los puntajes obtenidos por cada factor de influencia y se comparan esas sumas y se elige la de mayor puntaje. Eh, la gran desventaja que tiene este método de calificación de factores es que no tiene en cuenta los costos
o sea, el costo de cada uno de esos factores que nosotros analizamos anteriormente. Nosotros vamos a ver el método de transporte de estos. Pero están, digamos, brevemente en la bibliografía, están mencionados y tienen algún ejemplo como para que los miren. Eso, estos factores, nosotros, si ustedes lo piensan, digamos, todos los ejemplos que yo les di, la mayoría de ellos tenían que ver con industria de producción de bienes, pero también se utilizan para localización de instalaciones del servicio. Acá por ahí lo que hay que tener en cuenta cuando uno piensa dónde localizar una planta de servicios es que en las industrias que ofrecen servicios, digamos, generalmente, la mayor parte de ellas, hay un contacto estrecho entre el que presta el servicio y el que lo consume, es decir, hay un cara a cara, digamos, el que produce el servicio se ve, digamos, tiene un contacto directo con el que consume el servicio. Por lo tanto, ahí es muy importante a la hora de ubicar la instalación, seleccionar el mercado objetivo, es decir, nuestro servicio. ¿A qué mercado lo queremos enfocar? ¿Sí? ¿Cuál es nuestro mercado objetivo? Y una vez que se seleccionó, hay que tener bien claro cuáles son las necesidades de ese mercado, porque eso va a influir en la cantidad de sitios. A lo mejor con una sola instalación no nos va a servir para poder cubrir todo ese mercado y sus necesidades, sino que vamos a tener que contar con más de una instalación. Y esas instalaciones también dependerán de las necesidades de ese mercado, el tamaño, ¿sí? Y la cantidad de puntos, digamos, de encuentro necesarios. Pensemos, por ejemplo, en el caso de los supermercados. Los supermercados son empresas que en realidad brindan servicios porque compran y venden bienes, ¿sí? Y entonces, cuando un supermercado piensa dónde localizar una filial, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, el caso de, no sé, de Carrefour, de Walmart, de las grandes líneas de supermercado, analizan cuál es el mercado objetivo, cuáles son las necesidades y en función de eso diseñan el tamaño, digamos, y la cantidad, por ejemplo, se dimensiona la cantidad de cajas que debe tener ese supermercado, lo mismo ocurre con los bancos, ¿sí? Básicamente lo que buscan es, obviamente, maximizar las ganancias potenciales de la localización. En el caso de las industrias de servicio, lo fundamental es que estén generalmente cerca del mercado. Eso si pensamos en estos servicios clásicos o tradicionales. Em, con la pandemia, ¿sí? En este año tan particular que nos ha tocado vivir, han surgido nuevas formas de prestar servicios, ¿sí? Es decir, digamos, las empresas tuvieron que adaptarse a esta nueva realidad y muchas empresas que ofrecían sus bienes o servicios en un lugar geográfico determinado, vieron la posibilidad de alguna manera expandir ese mercado objetivo a través de las redes, ¿sí? De Internet. Entonces, por ahí eso también es un nuevo factor de influencia a la hora de pensar dónde ubicar las instalaciones de servicios sobre todo. Una vez que la empresa toma la decisión de dónde ubicar las decisiones, ya sea la nueva planta o la nueva empresa, hay que determinar la forma de distribuir los recursos, los procesos, las operaciones o los centros de trabajo dentro de esa planta. Eso es lo que se llama el layout o distribución de planta, que es la forma en la que se van a disponer los distintos procesos, ya sean máquinas, recursos humanos, equipos de trabajo, computadoras, lo que fuera, de modo de que el flujo de los materiales y de los recursos humanos y de la información dentro de esa planta sea lo más eficiente posible. Lo más eficiente lo pensamos de forma que reduzca los costos. Y no solamente se busca reducir costos, sino también minimizar los recorridos de los materiales, porque eso hace que el costo disminuya, y también la manipulación por parte de los recursos humanos.
dentro de la planta, ¿cierto? ¿Qué factores son los que influyen a la hora de decidir cómo distribuir las instalaciones? El factor que más influye es el flujo del proceso, ¿sí? ¿Se acuerdan? Nosotros vimos em, que teníamos 4 flujos de procesos bien diferenciados, el proceso o el flujo intermitente, el flujo continuo, el flujo por proyecto y el flujo de línea de ensamble, que en realidad es un caso particular del flujo continuo. Incluso el flujo continuo puede ser ultracontinuo o puede ser continuo por lotes. Eso lo habíamos visto cuando vimos las distintas formas de programar las operaciones. Ese diseño adecuado del flujo está directamente relacionado con el producto, ¿sí? Es decir, con los volúmenes de producto que nosotros ofrecemos, con la estandarización que tenga el producto y con la cantidad de productos que ofrezcamos. Y esos volúmenes y esas cantidades están directamente relacionados con la demanda, ¿sí? Con esa proyección o planeación de la demanda que generalmente se hace en un mediano o largo plazo, dependiendo de las características y de la competitividad del mercado, el horizonte de planeación. Y en función de eso, determinamos las cantidades de producto a producir. Obviamente, ese volumen de producción y esas características del producto influyen directamente en el tipo de flujo de proceso. Em, Obviamente también la disponibilidad y las condiciones de espacio son factores determinantes a la hora de distribuir las instalaciones. Piensen que el hecho de distribuir instalaciones como por ejemplo máquinas o centros de trabajo de una manera determinada, eso afecta a toda la organización en el largo plazo. Y si ese flujo, digamos, o esa disponibilidad no es lo suficientemente flexible, el hecho de modificarla o de hacer reingeniería de esa distribución de instalaciones tiene un costo muy alto, ¿sí? Em, Como dijimos, en esta distribución lo que buscamos es que tanto los materiales como las personas tengan el menor recorrido posible dentro de las instalaciones. De esa manera, logramos una mejor utilización de los metros cuadrados disponibles dentro del espacio de planta. El otro aspecto a analizar a la hora de ver cómo distribuir las instalaciones es lo que tiene que ver con los tiempos de espera o almacenamiento, ya sea de las materias primas como de productos semielaborados o de productos terminados. Es decir, tengo que pensar si voy a tener producto en proceso que tendrá que estar esperando en algún lugar para seguir su procesamiento, si tengo materias primas almacenadas que tienen que esperar hasta ser utilizadas, o cómo es la salida del producto del proceso, si va a esperar a la salida de la línea el producto terminado o cómo se lo va a almacenar. Eh, Otros factores que influyen en la decisión tienen que ver con los servicios, ¿sí? Em, por ejemplo, servicios de mantenimiento o a veces hay determinados equipos que por cuestiones de seguridad requieren de que ciertos espacios a su alrededor estén libres bueno, que se deban cumplirse determinadas condiciones específicas. Obviamente, el tener una buena distribución de las instalaciones va a disminuir tiempos de entrega, va a disminuir costos con respecto a demoras, ahorrar en las superficies, va a reducir el flujo de materiales, es decir, los materiales no van a tener que moverse demasiado dentro de la planta. Se trata de buscar siempre que no haya cruces de procesos y que sea lo más eficaz posible la utilización de los materiales y de los recursos humanos. Todo esto básicamente lo que va a llevar es una mejora de la productividad. Hay distintos tipos de distribución de instalaciones. Eh, Hay un tipo de distribución que es la distribución por procesos, donde hay equipos similares que se agrupan
siguiendo la secuencia o algún tipo de secuencia de procesos. Por ejemplo, este tipo de distribución es muy utilizada para la producción de que tiene un flujo intermitente y básicamente lo que se hace es agrupar las máquinas de distintos sectores. Y los productos semi-elaborados van recorriendo los distintos sectores, ¿sí? Los distintos procesos. Por ejemplo, como está acá en el ejemplo, tengo un producto A, un producto B y un producto C. Y las máquinas que hacen tareas similares se agrupan en centros de trabajo. Por ejemplo, acá tengo los tornos, las fresadoras, los taladros, y los productos van recorriendo esos procesos en función de cuáles sean sus requerimientos. Hay una técnica que permite encontrar la mejor distribución de estos procesos en función a cómo el producto los va recorriendo, que es la técnica computarizada de distribución CRAFT. Hay otras herramientas más modernas, digamos, pero bueno, la bibliografía no las trata. Pero esta es una técnica muy utilizada. Este es el tipo de distribución por proceso más adecuado para un flujo intermitente, ¿sí? Si pienso, por ejemplo, en un hospital, ¿sí? O en una clínica, eh, las instalaciones están distribuidas por procesos, ¿sí? Tengo una sala de rayos, un quirófano, una sala de partos, las salas de internación, bueno, digamos, y los pacientes en ese caso van recorriendo los distintos procesos en función de sus necesidades. Y básicamente lo que se busca en la distribución es que el recorrido que tenga el material dentro de la instalación sea el mínimo posible y que no haya cruces, ¿sí? Entre los productos. Por ejemplo, si tengo el torno acá y en vez de pintura acá hubiera tenido taladro, piensen que el producto A iría de tornos a esta parte y después tendría que volver acá, digamos, habría como un cruce de procesos que, mejor dicho, de productos en este caso, que es lo que no se recomienda. Uy, perdón. Después tenemos la distribución por producto, que es la distribución más adecuada para un flujo continuo, donde lo que tenemos es una línea continua donde el material o el semielaborado va recorriendo esa línea. En línea están ubicados las distintas máquinas, los procesos o los recursos humanos. Esa distribución o esa línea se construye en función a las características técnicas que tenga el producto en sí. Por ejemplo, la industria cementera, la industria de fabricación de revestimientos, generalmente la industria láctea, ¿sí? Son líneas que tienen una distribución por producto, donde el material, la materia prima ingresa en un extremo de la línea, va siendo procesado en ese extremo y sale en el otro extremo. Esta línea no necesariamente es una línea recta. Después vamos a ver algunas variantes, digamos, donde eh, esa línea puede tomar otras formas, ¿sí? Pero lo importante es que en pasos sucesivos, digamos, esos recursos van siendo transformados. Y eh, lo más importante en este caso es lograr lo que se llama el balance de la línea, es decir, la velocidad media con la que el producto va a ir recorriendo la línea. Hay herramientas que permiten encontrar ese balance de línea, eh, el óptimo. Bueno, después hay otro tipo de distribución que es la distribución por posición fija, que es el tipo de distribución más adecuado para una producción por proyecto, donde en realidad el producto se mantiene en un lugar, en un sitio, una posición fija, por eso se llama así, y todos los recursos acuden a ese sitio y van transformando el producto. Es el caso, por ejemplo, de la construcción de barcos, de edificios, de
construcciones viales o fábricas de prototipos o incluso en las industrias de desarrollo de software, digamos que son industrias por proyecto, también digamos, si bien estamos hablando de sistemas computarizados más que de objetos, ¿sí? Pero, digamos, todos los recursos van hacia ese lugar o esa posición fija. Y ahí es donde se va transformando y se va generando el producto. Y después tenemos un tipo de distribución que de alguna manera toma las ventajas de la de la producción por proceso y la de producción por producto, que es la de tecnología de grupo o distribución celular, que lo que hace es agrupar máquinas similares en centros de trabajo, pero yo les voy a cambiar lo que hace es agrupa máquinas similares en células donde se produce, perdón, algún producto determinado, ¿sí? Es decir, por un lado tengo una distribución por producto, como sería, por ejemplo, acá la célula uno, que es la que produce el producto uno. Pero dentro de esa célula también tengo una distribución por proceso. Entonces yo puedo tener una célula diferente para cada producto diferente, donde en la célula a su vez se agrupan las máquinas que generan procesos similares. No sé si se entendió. ¿Quedó claro? ¿Me escuchan o me perdieron? No, acá estás. Sí, se ¿Entendió? Sí, Entendió. chao, me fui y no me di cuenta. Dentro de esta distribución por tecnología de grupo, también hay que pensar cómo distribuir las células de modo que, de alguna manera, maximizar o esto no suena muy bien, pero digamos, maximizar la utilización de las máquinas y de los recursos, ¿sí? Es decir, de los centros de trabajo, y también mejorar lo que sería la cooperación entre los distintos recursos. Por ejemplo, una forma de armar una célula sería de esta manera, donde tengo un recurso humano que opera tres máquinas distintas o controla tres máquinas distintas y otra célula con otro recurso que opera esas otras tres máquinas. Si en vez de distribuirlos de esta manera, la célula se la distribuye de esta manera en U, en una gran U, en realidad lo que podemos ver es que puede haber mayor cooperación entre los recursos humanos y a su vez también hay mejor comunicación, ¿sí? Es decir, se facilita no solo la comunicación, sino también el control, la inspección. Por lo tanto, dentro de lo que es la distribución por tecnología de grupo, distribución celular, también podemos encontrar mejoras, digamos. Básicamente lo que se busca siempre es ir mejorando. Em, lo mismo, como yo les decía hoy, con la producción de línea, ¿sí? Si yo en vez de la línea recta hago una línea en U o muchas veces también en S, eso de alguna manera mejora la productividad. ¿Por qué? Porque permite mayor cooperación entre los recursos y mejor control de la inspección de las máquinas. Obviamente, para tener un tipo de distribución de este tipo, necesito recursos flexibles, ¿sí? No solo las máquinas flexibles, sino también los recursos humanos, es decir, recurso humano calificado para poder realizar distintas operaciones simultáneamente. Y esto, por un lado, rompe con esa idea, ¿sí? No me sale ahora la palabra, pero el paradigma de la especialización del trabajo, ¿sí? Porque ya no requiero de que el recurso o la máquina sea específico para realizar determinado trabajo, sino que tiene que haber flexibilidad, ¿sí? En los procesos y sobre todo en los recursos, ¿sí? Recursos calificados para poder hacer más de una actividad o de una operación simultáneamente. Y como les decía, hay una herramienta que es lo que se llama el balanceo de línea o de la línea, que es la que se usa para encontrar, porque ¿qué puede ocurrir? Y puede ocurrir que no todas las máquinas o no todos los recursos operen con la misma velocidad. Entonces,
en algunos lugares de la línea puede generarse cuellos de botella. Por eso es que es importante eso del balanceo de la línea. Bueno, hay unas herramientas informáticas que permiten hacer ese balanceo. Y bueno, y acá encontramos resumidas esas ventajas de la distribución celular. Y este esquemita que un poco lo que muestra es las diferencias entre cada uno de las distribuciones de planta, por proceso, por producto y la célula que combina las otras dos. ¿Qué pasa cuando lo que tengo que distribuir son las instalaciones de una planta de servicio, es decir, de una industria que ofrece un servicio? Básicamente acá lo que se busca en la distribución es maximizar las utilidades por, en este caso, pie cuadrado o metro cuadrado disponible de instalación. Y ahí tienen mucho, digamos, mucho impacto en la distribución, todo lo que tenga que ver con cuestiones simbólicas y de signos y artefactos y culturales. Actualmente lo que se trata en las plantas de servicio, sobre todo en tema de oficinas, es que se favorezca la comunicación entre los distintos actores. Por eso es que se generan espacios de trabajo que son comunes, y en el caso que se requieran de oficinas, generalmente ahora se busca que esas oficinas estén comunicadas con otros espacios, digamos, que no sean espacios cerrados. Y eso se logra a través de paredes vidriadas o paneles divisorios, pero de baja altura, donde de alguna manera todo el espacio de la planta está comunicado entre sí, justamente para favorecer la comunicación y la interacción entre los recursos que comparten ese espacio. Bueno, no es mucho más. ¿Alguna pregunta, alguna duda que les haya quedado? ¿Se entendió? ¿Algo que no hayan entendido bien? Porque yo a veces voy muy rápido y no me doy cuenta. No, se No, está entendió. bien. Muy bien. El práctico que sigue, que es el que vamos a ver el miércoles, es sobre el método de transporte, que es un método que se utiliza para encontrar la mejor localización en función de costos de transporte de una planta industrial, pero también se usa para determinar la mejor forma de distribuir lo que se produce en distintas plantas hacia distintos mercados o almacenes o centros de demanda. Que eso es lo que vamos a ver el miércoles, si Dios quiere. Ay. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos el miércoles. Escucho mucho ruido. Bueno, nos vemos el miércoles. Bueno, nos vemos. Chao, Chao, hasta hasta el el miércoles. miércoles. Chao, hasta luego. El miércoles. Chao, hasta luego. Luciano, ¿estás ahí?